Buenos días, muchachos. Como les prometí, hoy voy a hacer una prueba de inyección de corriente. Voy a tratar de documentarlo paso a paso para hacerle la estructura del video lo más exacta posible para ustedes. Inicialmente voy a hacer una prueba de inyección de corriente en donde se va a hacer un diseño de protección catódica para proteger 3 tuberías, una de 42 pulgadas, otra de 30 pulgadas y otra de 24 pulgadas. Las 3 están bastante juntas, ya lo verán cuando hagan la detección, y el propósito es darle protección a esas tuberías a través de un ano lineal. Y la disposición geográfica para la instalación del mismo no es muy fácil. Los operadores acá son bien complicados en ese sentido. Literalmente en donde estoy ahorita, el dueño del corredor es la empresa eléctrica, es la que dicta las pautas en ese sentido, y uno tiene que tratar de adaptarse a esos requerimientos o normativas de ellos, ¿no? Inicialmente necesito detectar la tubería. Voy a usar mi equipo de radiofrecuencia, transmisor. Voy a marcar con banderas blancas las tuberías, y con las otras banderas de color fucsia voy a marcar en dónde es que voy a instalar el ano lineal. Voy a instalar un data logger en el punto medio del ano lineal, en la tubería más alejada, que es la que me interesa saber si esa va a recibir la correcta protección. No voy a medir potencial de gradiente remoto del ánodo, porque ya lo hicimos. Ya podemos determinar cuál es la resistencia característica de ese ánodo. O sea, cuando medimos el potencial de gradiente remoto, con el voltaje y la corriente que estamos inyectando y ese potencial de gradiente remoto, podemos determinar la resistencia del ground bed, y después de que tenemos la resistencia del ground bed, se la podemos restar a la resistencia del circuito total, y podríamos determinar cuál es la resistencia del pipe, de las 3 pipes, porque estas 3 tuberías están interconectadas, y tenemos que concebir el diseño que proteja a las 3, pues. Si fuese individual, habría que implantar la prueba tubo por cada una de las tuberías, pero este no es el caso. Entonces, sin más preámbulos, ustedes me conocen, soy más práctico que teórico. Y bueno, vamos a comenzar el trabajo. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con mis actualizaciones. Hoy estoy haciendo una prueba con mi sistema de transmisión. No sé si a la distancia que yo esté recibirá la señal del audio. Espero que sí. Espero que sí. Voy a hacer la primera detección, en donde voy a inyectar la señal. Normalmente siempre prefiero usar la señal de 9.8 kHz. Y cuando no me funciona la de 9.8 kHz, utilizo la de 8K. Entonces vamos a proceder. Conecto mi transmisor, cable rojo a la tubería que voy a detectar. Coloco mi tierra temporal o mi grounding temporal, que es una barrita que trae el mismo equipo. Activo, verifico de que esté inyectando la señal. Veo que me está inyectando 270 miliamperios y 25.9 voltios. Genial. Tenemos buena señal. Mi inicio. Voy a tratar de poner las banderas que el inicio del ground bed y de los pipes coincida, porque después tengo que hacer un CIS. A cada una de las tuberías.
En ocasiones voy a ver si esta misma señal que estoy inyectando, voy a ver si se me transfieren las otras tuberías. En ocasiones, como están interconectadas, debería tener señal, pero hay veces que no, entonces no hay problema. Así que hago mi detección. Esta tubería es la de 24 pulgadas, la que estoy detectando ahorita. Vamos a ver si me agarra la señal el otro tubo. No me agarra, no está bien definida, no es concluyente. Entonces, para evitar confusiones, vamos a inyectárselo directamente a la tubería. Para estas pruebas, el método inductivo no es confiable. Entonces prefiero hacer detección de tubería, pero conductiva. Es decir, que le inyecto directamente la señal a la tubería. Disculpen los ruidos. Estoy en áreas de operacionales y tráfico y cosas así. No, es inevitable tener presencia de vehículos y ruidos. Ok, voy con la otra tubería, verifico si me agarra señal. Ahí estoy inyectando la señal, 190 miliamperios y 30 voltios. Debería tener buena señal. Vamos a poner la banderita que coincidan los inicios. Lo estoy colocando más o menos cada 10 metros, a 30 pies más o menos. Pero es para saber por dónde tengo que caminar cuando haga el CIS, porque tengo que hacer CIS a las 3 tuberías. Ahí veo cómo se distribuye la protección. Cuando yo estoy sobre el tubo, este equipo me dice cuánta es la corriente que está recibiendo y me dice a qué profundidad está la tubería. En este caso, cuando yo tengo que centrar las dos flechas que coincidan y el eje paralelo a la frecuencia, me dice que está ya 7 pies. Entonces, básicamente, este equipo, ya yo tengo el registro con GPS submétrico y aparte que les asigné coordenadas satelitales submétricas, ya tengo esas profundidades en mis cálculos. La resistividad también la hicimos. Entonces, básicamente lo que queremos hacer es la detección, la prueba, pero con el ajuste progresivo de las corrientes para determinar a qué nivel de corriente. Aquí sí tengo muy buena señal, entonces puedo hacer la otra detección con la misma inyección. Está 7 pies, 5 pulgadas de profundidad. Después yo tengo que recoger todas las flags que estoy instalando. Tenemos que dejar el terreno tal cual como lo encontramos. Estoy tratando de que todas las flags coincidan con respecto a las otras para tener una referencia visual de la tubería.
Ok, ya tengo las banderas. Esto está para acá. Estoy corrigiendo las ubicaciones. A veces cuando lo hacemos demasiado rápido, pero no, ya tengo la ubicación. Ahora necesito saber la separación tengo las 3 tuberías, 42, 30 y 24. En estas 2 tuberías hay más espacio que entre estas 2. Entonces, aparte de que tenemos estos postes de electricidad, tirar la construcción de un ano lineal cercano a estas estructuras va a ser bastante complicado. Entonces, en el diseño preferiría recomendar que esté en el punto medio de estas 2 tuberías. Voy a medir esa distancia y establecer el punto medio. Entonces ahí colocaré las banderas de referencia donde instalaré el ano lineal. Ok, voy a marcar en dónde que voy a instalar el ano lineal. Pero primero necesito saber la separación para ponerlo en el punto medio entre las 2 tuberías. Marco mi 0. ...30 pies. Entonces, como tengo 30 pies de separación, voy a colocar el ano lineal a los 15 pies. Entonces, este sería mi inicio. Ya yo sé que el ano tiene El ano tiene 100 pies de largo. Vamos a marcar más o menos aproximadamente esos 100 pies. Aquí están mis 100 pies. Ok. En el punto medio de la tubería más lejana voy a colocar una celda fija, una celda de referencia portátil fija. Es en donde voy a instalar el data logger y voy a colocar una celda para monitorearlo desde mi data logger portátil. Yo tengo un Allegro, un Mesa. Entonces voy a marcar los 50 pies. Esta es la tubería más lejana con respecto a la ubicación del ground bed. Ok, vamos a ponerlo acá. Perdón, debería estar. Ok. Esta es la ubicación donde va a ir mi celda de referencia. Entonces, ahí lo voy a colocar permanente. Ya tengo la detección de las tuberías, dónde va a estar la ubicación del ground bed. Estoy esperando que llegue mi compañero. Pero mientras él llega, yo puedo ir avanzando con el zanjado donde vamos a instalar el ground bed. Entonces, es un trabajito tedioso. Porque mi compañero está comprando sal. Después que instalemos
el ano lineal, le vamos a colocar sal. Como llovió toda la noche, literalmente el terreno está saturado de agua, no necesito hidratarlo. Mejor condición imposible. Entonces, trabajito que se lleva su tiempo, pero hay que hacerlo. Básicamente no necesito mucha profundidad. Lo que necesito es que el cable tenga contacto directo con la tierra. O sea, que no esté sobre el gras o sobre el césped. Quiero el mejor contacto posible. Y ese es el propósito. Tranquilo que no les voy a poner este video muy largo. Esto lo voy a recortar, ya saben lo que estoy haciendo. Oh, wow. Hay que tomar su respiro, porque siempre requiere un esfuerzo. Hay zona donde está más duro el terreno. Ok, muchachos, ahorita estoy chequeando el data logger y estoy verificando de que me va a registrar cada segundo, que me haga mediciones de voltaje DC, y estoy viendo que la memoria está disponible. O sea, no estaba verificando de que no estuviese full la memoria para que me capture datos, ¿no? Entonces no necesito hacer otra configuración. Así se va este data logger para que me registre los datos de la pared de inyección de corriente. Les repito, este lo voy a instalar en la parte, en el punto medio del ground bed, instalado en la tubería más retirada de ese ground bed, que es la que me interesa saber si la corriente de protección va a llegar al tubo más lejano. Por supuesto, a las 3 tuberías, pero el punto de interés es que logremos darle a las 3
sin ningún esfuerzo, pues. Ok, continuamos. Ay, ok, muchachos. Nadie dijo que esto era fácil. Traten de cuando vayan a quitar la tierra, déjenla en el mismo sitio, de manera que cuando coloquemos el cable, la misma tierra la volvemos a colocar para cubrir el cable, y eso nos permite no devastar tanto el terreno. Lo que necesito es solamente que el cable haga contacto directo con la tierra, no sobre la grasa o sobre la grama o el pasto. No sé cómo lo dicen en otros países. Mi otro compañero está instalando el data logger. Recuerden que voy a instalar un data logger en la tubería más lejana, como les mostré ahorita cuando estaba verificando la configuración. Pero voy a usar mi data logger portátil, el equipo mesa, para monitorear también cuando estoy haciendo los ajustes y los cambios en paralelo. Ahorita les muestro qué es lo que les quiero decir. Este es el trabajito que más, esto es lo que más lleva trabajo, hacer esto, lo del ground bed. Pero es fundamental que esté bien concebido y bien planteado. No me vayan a criticar la dirección del trenching, porque soy ingeniero en corrosión, no especialista en excavaciones. Pero hacemos nuestro mejor esfuerzo para hacer las cosas como deben ser. Tranquilo, que voy a tratar de editar bien el video, que no se extienda. Por lo menos esta parte que estoy haciendo, no sé cómo hacerlo, ponerlo de forma acelerada, pero ya ustedes saben, al principio ya saben cuál es el propósito y el criterio de lo que hice o por qué estoy haciendo esto. Yeah, connect, please. El calor hoy, con razón que cargo el suéter este, ya me lo voy a quitar, pero tengo que ponerme el otro, que es tipo chaleco, porque se requiere para este tipo de trabajo tener chalecos que llamen la atención. El terreno está súper mojado, súper saturado. It's the same area, or you did this all yourself? Yes. After the installation of the cable, put the salt in the trenching. What is the value of the potential? Negative 1200 and negative 7. Oh, okay. Oh, wow. And this one, for rectifier tune-off. This tune-off of string tune-off, no string tune-off. Ever have significant level the potential, the polarization. Oh, okay, no problem. It's necessary to synchronize the equipment, the registers for the cycle 3-1 off. Okay. For the register the value. Okay.
No use. I'm going for the move the car and put the car in this position for the down the cable. When the move the car for the mass easily the down the cable. Oh, okay. Let me go for the move the car. One moment. No use. Please, can you turn off the transmitter detector? Turn off, please. For avoid the charge the battery. Bueno, muchachos, ahorita vamos a... Déjame ver si está el micrófono conectado, sí. Voy a empezar a bajar el linear anode. Fíjense cómo es el cable. Tiene un refuerzo para soportar tensiones y su cable de conexión. Tiene cable de conexión en ambos extremos. El propósito es colocar en la zanja o en el trenching el cable. Después colocamos sal, lo tapamos y esperamos a que se acople el anode. You're gonna put this half in the water? Yeah, no problem. No use. Can you down the cable while advance when move the car? Oh, to put down the cable? Uh-huh. Okay, one second. I'll blow the hole. Déjenme recoger. Déjenme explicarles como les expliqué. Instalamos un data logger. Vamos a ver si se ven los valores. Potencial on y off. Eso que apagué 4 rectificadores. Los 2 más lejanos, aguas arriba, y los 2 más lejanos, aguas abajo. Este es el potencial. La tubería más lejana. Y en el punto medio, como les comenté, a través de este cable, de este reel, sacamos una extensión. Y en donde están las flags de color fucsia, coloqué 2 celdas portátiles fijas. Una es para el data logger que está instalado en el test station, y otro va a ser para mi data logger portátil, para yo monitorear cuando vaya haciendo los ajustes de corriente, cuando se estabiliza el. Pero para eso instalo el data logger. Es una información de respaldo. Después que hagamos los ajustes, es que voy a hacer el CIS de las 3 tuberías, cuando ya haya alcanzado el nivel de corriente necesario. Ok. Move the car down the cable progressive.
Ok, muchachones. Colocamos... Oh, el cable me quedó expuesto allí. Necesito... Ok, perfecto. Fíjense que estamos tan saturados de agua. Llovió tanto anoche que estamos súper saturados de agua. Solamente colocar sal, genial. Mejor condición, imposible. Ok, procediendo a colocarle sal al ground bed. Ahí mejoramos la conductividad. Sal, humedad y que esté bien cubierto el cable, suficiente para que nos funcione nuestro cama anódica, lecho anódico o ground bed temporal. Esta es la misma sal que se utiliza para cuando cae nieve. Lo utilizan mucho aquí en Chicago para descongelar las carreteras. Bueno, muchachos, ya tengo instalado el sistema. Perdón, lo voy a hacer. Rectificador de multivariable, el que les mostré en el último video. Tengo mi interruptor. Tengo un ciclo de interrupción activado por los operadores a nivel global. Tengo que adaptarme a ellos. El ciclo es 3.1. Vamos a conectar la salida del interruptor a la tubería. Aquí es donde voy a hacer la inyección de la señal. Y el negativo de este equipo lo conecto aquí. Tengo ya conectado interruptor, rectificador. Estoy monitoreando potenciales. Lo traté de hacer con este, pero no me está dando, no me deja aumentar el tiempo a 10 minutos, 5 minutos, verlo en periodos largos. Yo quiero ver cuando fluctúa después de 5 minutos, si después que haga cada incremento, verlo aquí, si se estabilizó. Entonces, esta es la manera que tengo ahorita de monitorearlo. Déjenme. Ah, ustedes no me están viendo. Ustedes no están viendo lo que les estoy explicando. Aquí tengo el potencial que estoy midiendo. Cada vez que yo hago un incremento aquí, quiero ver cuándo se estabiliza, que deje de estar aumentando, de manera de poder ir determinando cuál es la corriente que satisfactoria. Entonces, oye, can I put turn on the generator? Turn on. Please. La última vez que hicimos una prueba acá, tuvimos que inyectar casi 20 voltios para poder vencer la resistencia del circuito. Voy a ir y inyectamos como 6 amperios, pero realmente esa no fue la corriente. No determinamos el nivel de corriente donde empieza la polarización. Este es el propósito de este ensayo que voy a hacer hoy. Voy a activar el rectifier.
demasiados. Disculpen los ruidos, estamos en carretera. Tengo mi interrupción activada. Voy a tratar de... Ahorita tengo corriente cero. Déjenme acercar esto lo más posible para que ustedes vayan viendo. No sé si se está viendo... No sé si se está viendo esto. Ahorita con el brillo que tengo en estos momentos no logro saber si ustedes lo están viendo. Ok, déjenme... Voy a tratar de inyectar 100 miliamperios. Trato de mover acá, veo que no me ajusta. Yo le voy a decir que me dé un seteo de 7 amperios. Aquí le estoy diciendo que me dé 7 amperios. Entonces voy a ir incrementando. No me está dando porque no tengo el voltaje suficiente para romper la resistencia del circuito. Le voy a decir que me inyecte 20 voltios, perdón. Vamos a decirle en VSET. Perdón. Disculpen, no va a trabajar nunca si no lo pongo activado. Ok. Muevo, no tengo corriente. Vamos a decirle que en VSET tenga capacidad de suministrar 20 voltios. Entonces fíjense que está inyectando 20 voltios y vamos a empezar con corriente cero. Current cero. Tengo 1.8, 1.8 en on y 2.8 en off. Ok, aquí tengo 24 miliamperes, 35, 65, 95. Tengo 105 miliamperes. Y 1.9 en off, en on. Entonces vean cómo me está reaccionando la polarización allá. 1.2, quiero ver si 1.2 en on. En on y 1.1 en off. Entonces vamos a darle unos 5 minutos. Do you have can you have the time 5 minutes? Okay. Vamos a esperar 5 minutos. I'm waiting 4 minutes for the age increase. In this moment have a 1.9 volt, 105 milliamps. Okay, voy a cambiar. Quiero precisión en la apreciación del dato. Voy a cambiar esto. Vamos a conectar. Este pajarito. Perdón. Sí. Discúlpenme, voy a hacer este arreglo, pero necesito ver potenciales más precisos, más exactos y formas de ondas más amigables. Aquí le voy a decir
sé que cuando vaya incrementando voy a superar los 2.5 voltios, pero aquí puedo ver mejor los potenciales. Entonces, you have the 5 minutes. 3 more minutes. 3. Voy a hacer cambios cada 5 minutos. Y lógicamente las lecturas también deberían estar asociadas a ese tiempo que estás esperando de ajuste. Pero como tengo un datalog con celda fija, no me preocupa eso. Pero el ajuste lo voy a hacer cada 5 minutos. Si veo que aquí yo no estoy viendo cambios, no me está afectando el off, el instant off, ni el on. Entonces, cuando vea el primer cambio que me empieza a cambiar esto, veo qué tiempo se lleva. Y como pueden ver, tengo un ciclo de 3 segundos on, 1 off. Y el típico pico de interrupción de los interruptores o rectificadores. No sé si logran ver la corriente aquí. La corriente aquí me dice que esta corriente no confían mucho en esta corriente, porque aquí me dice que tiene 59.590 mA, pero realmente tenemos 105 mA. ¿Es ok? Ok, ya tenemos 5 minutos. Vamos a aumentarlo ahora a 200 miliamps. 153, 163, 183, 204 miliamps y 2.2 voltios en este momento. Bueno, 5 minutes more. No, medio aumentó el potencial acá, leve incremento. Entonces vamos a dar los 5 minutos más y así vamos a ir progresivamente cambiando, señora. Pero fíjense lo versátil que es este equipo, que me permite hacer inyecciones quirúrgicas de corriente. Esto lo tengo como un complemento. Realmente mi dato importante es el datalog que tengo instalado midiendo cada segundo. Entonces allí yo voy a poder ver ya con precisión quirúrgica justamente en qué valor de corriente fue que logramos romper la barrera de la polarización. O sea, que es la corriente necesaria para mejorar la polarización de la tubería.
ponerle pausa para no ser tan voluminoso este video, y cada cambio les voy anticipando que hicimos cambios. Ok, ya pasaron 5 minutos. Vamos a incrementar ahora 300 miliamperes. 223, 233, 253, 274, 284, 293, 303 miliamperes y 2.5 voltios. Fíjense que el instant off sigue en 1087, 1091. Está incrementando, pero está empezando a incrementar el instant off. Aunque lo lleve a 1100, 1200, 1150 sería el ideal en instant off. Y el on está incrementando también. No sé si ya estoy viendo con más precisión con cuántos miliamperes empieza. Y cuando grafiquemos el data logger, ya podremos ver en qué tiempo fue que empezó en qué tiempo, y como ya sabemos que estamos incrementando cada 100 miliamperes, ya sabremos en qué momento fue que empezó la polarización. 5 minutos más. No use. 5 minutes more. Ok, ya llegamos a 5 minutos. Tenemos 1089, 1091 en instant off, 1335 en on. Voy a aumentar ahora a 400 miliamperios. Ahorita lo tengo en 300 miliamps y tiene una salida de voltaje de 2.6 voltios. Vamos a incrementar 303, 324, 330, 340, 360, 380, 393, 404 miliamperios y 2.8 voltios. Vamos a 5 minutes more. Progressive increase the instant off. In this case, 1.1 off is turned off. When arrive the potential instant of 1.2 is okay. It's the current necessary for the polarization displays. In this case, the system needs more current for the displays the polarization. It's very minimal in the increase and the level. Okay guys, in this moment have 404 milliamps. Now increase for the 500 milliamps. 524, 523, 564, 574, 594, 503 milliamps, and the voltage is 3.1 volts. 3.1 volts, 0.5 milliamps. May take other 5 minutes. Ok muchachos, ya pasaron 5 minutos. Estamos con 503 miliamperios y 3.1 voltios. Vamos a incrementarlo a 600. 503, 533, 544, 555, 573, 595,
604 miliamperios y 3.4 voltios. Vamos a esperar 5 minutos más. Ya alcanzamos los 1100, 1108 y en on 1456 de potencial on, 1456 en on y 1106 en off. Progresivamente por cada 100 miliamperios de incremento estamos teniendo unos 10, 15 milivoltios de variación. Ya tenemos 5 minutos. En este momento tenemos 1455 en on, 1103 en instant off, 1103 y con 604 miliamperios. Por cierto, los que se han preguntado, Pedro, ¿y cuándo vas a detener esa prueba? Cuando el instant off por lo menos me llega a 1.150, 1150 milivoltios en el instant off. El on no me interesa. El instant off, cuando me llegue a 1150 sería suficiente. Yo voy a hacer la prueba cuando llegue a 1200 milivoltios. La voy a llevar hasta ese nivel. Pero con 1150 sería suficiente. En instant off sería la corriente necesaria para proteger este tramo. Voy a incrementar ahora de 604 a 700. Tengo 3.4 voltios de salida y 604 miliamperios de salida. 613, 624, 635, 653, 664, 673, 683, 694, 703 miliamperios y 3.6 voltios. 5 minutes more. Ok, culminamos 5 minutos más. Tenemos 3.7 voltios DC y 703 miliamperes de salida. Tenemos potenciales 1501 en on y 1119 en off. Vamos a subirlo a 800 miliamperes. 703, 713, 724, 730, 744, 753, 770, 780, 790, 804 miliamperios y 3.9 voltios. Ok, I need we're in 5 minutes more. Can you change the value? Let me. I don't know what happened. The signal. Oh no. Let me activate the register the data log. Noise. For each change the value, do you need to check the potential on and off? Okay. In this case, potential on 1.5 on and 1.09 off. I need to check the voltage and current. In this moment, 3.9 voltage EDC and 0.8 milliamps AC. Change for the 900 milliamps.
this moment have 4.1 volts and 0.9 milliamps. The potential 1.5 ohm y 1.1. Pi. In this moment, the pi polarization is effective, the change. Remember the last test input 6 amps. 6 amps is much. It's a lot. Yeah, 6, 7 amps. Yes. Bueno, muchachones, 5 minutos más. Tenemos 4.1 voltios y 900 miliamperios. Tenemos potencial on de 1582 y 1137. Ya nos estamos acercando al instant off de 1150, que es lo que vamos a aumentarlo a 1 amperio. 953, 963. Tenemos 1013 miliamperios, 1.01 amperios y 4.4 voltios. 5 minutes more for waiting. Let me check it in my table. South Bend? South Bend. This fish near the South Bend. Okay. It's very nice. Michigan City is good. The beach. Yeah, Michigan is good too. He had a restaurant near. It's very good. Yeah. Oh, shit. Me puse pausa ahí. Ok, muchachones, 5 minutos más. Tenemos 4.4 voltios de salida, 1.01 amperios o 1113 miliamperes y tenemos potencial on 1625 y 1140 en instant off. Entonces vamos a incrementarle 100 más. 1024, 1064, 1083, 1093, 1.1 amperios o 1104 miliamperios, 4.6 voltios, 5 minutes more for waiting. Ok, muchachones, 4.6 voltios DC de salida, 1.1 amperios o 1104 miliamperios. Tenemos 1667 en on y 1151 en off. Vamos a incrementarle 100 más. Les repito, yo pararía la inspección allí. Igualito voy a llamar a mi jefe porque él es bastante quisquilloso. Él es muy metódico. 1.1, 1134, 1150, 1170, 1180. Tenemos 1.2 amperios o 1203 miliamperios, 4.8 voltios de salida del rectifier, potencial 1700 en on y 1155 en off. Ok, muchachos,
Voy a finalizar la prueba de inyección con 4.8 voltios en la salida del rectifier y 1.2 amperios, en donde logré alcanzar una polarización en on de 1705 y el list and off llegó a 1153. Recuerden que yo empecé más o menos con 1023 milivoltios en list and off. Tengo más de 100 milivoltios de desplazamiento. Mi jefe me indica que ese es suficiente. Y bueno, voy ahora a comenzar con el CIS de las 3 tuberías y finalizo mi prueba de inyección de corriente. No use. I will call you my boss, and he explained me that the current in this moment is enough for the testing. This value is okay, if this value is okay. He said me that you doing the CIS. This is from zero. Do you need to program the equipment? I learning for the how the program the equipment, and you doing the CIS the three pipe by green, by yellow, by red. Okay. Right now. Let me prepare the equipment for the CIS and explain you how started the inspection with this equipment. Okay. Ok, muchachos, luego de determinar cuál es la corriente requerida mínima en la prueba de inyección, procedemos a hacer un CIS y se lo medimos a las 3 tuberías que estamos haciéndole el diseño y finalizamos la prueba. Recogemos nuestro data logger, el permanente que dejamos aquí. Recuerden que usamos un interruptor satelital, necesitamos usarlo porque los operadores acá están todos sincronizados. Este interruptor usa su batería externa. Aquí interrumpí solamente la salida negativa de la fuente. Tengo mi planta portátil para que me genere el voltaje AC, y este cable que se ve aquí es el cable que viene del linear anode, en donde estoy conectando el lado positivo de nuestro rectificador. Finalmente, fíjense que nuestro lineal anode, hicimos nuestro trenching, nuestra zanja. Después que lo hicimos la zanja, colocamos el cable y después colocamos sal para mejorar la conductividad del mismo. Fíjense que el suelo está bien saturado de agua porque ayer llovió todo el día. Entonces, mejor condición para que trabaje el linear anode o este anodo temporal, lecho de anodo temporal, cama anódica temporal, mejor condición no podíamos haber tenido. Recuerden, las celdas de medición siempre tienen que estar en el punto medio del ground bed que ustedes están haciendo, para que determinen si tienen la cobertura efectiva. El CIS lo estamos haciendo con ese propósito, verificar cómo se están distribuyendo las corrientes del linear anode en toda la trayectoria. Fíjense que él llega hasta aquí, estamos como a 100 pies de la torre esa, unos 30 metros. Voy a llegar al CIS más o menos hasta esa torre para que mi jefe pueda ver cuál es la atenuación de la corriente de protección. Y son referencias que podemos tener para los cálculos de atenuación. Señores, tengan en consideración este tipo de pruebas. Esto es fundamental para los diseños y cálculos. Muchos ingenieros hacen esos cálculos en la oficina y no salen a campo. No salen a campo a hacer esto. Esta es la forma de blindar la ingeniería de diseño. Esta es la forma de evitar de que ustedes sean atacados, que sean objetados, que pongan en cuestionamiento su diseño. ¿Por qué? Porque ustedes tomaron la previsión de hacer esta prueba de manera de que les da la guía de cómo sus cálculos están ajustados a las realidades de campo. Entonces, espero que este video les sea de utilidad. Es muy largo, está dirigido a los aprendices. Y señores, que pasen muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Otro placer más compartir con ustedes una gotica de mis conocimientos.